corazón, nuestro entendimiento para entender esta enseñanza. Para muchos ya que están más familiarizados, como decía Anis, a las fiestas, a las cosas del Señor, no va a ser tan difícil. Para otros a lo mejor sí va a ser algo nuevo que no van a agarrar, pero vamos a orar. Era Abraham 17, Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Y aquí vienen ya las promesas. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y en otra traducción no solamente habla de gentes en el sentido, sino dice de gentiles, o sea, naciones. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Aquí lo está repitiendo: haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego le da una promesa a ellos también: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos a una oración, pidámosle a Dios para que podamos captar esta enseñanza. Padre, te damos gracias. Vemos que solamente por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, puede la palabra penetrar, entenderla, comprenderla, Señor. Y estas palabras que tú nos das no son nuevas, Señor. Son desde Abraham, pero ahora para nosotros, Señor, son nuevas en el sentido de que abres nuestro entendimiento para ver, Señor, las cosas que tú has hecho, Señor, para cada uno de nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo y tu promesa hecha a Abraham, en nombre de Jesús, Señor. Amén. Si se da cuenta, aquí Dios le está hablando a Abraham sobre cómo iba a hacer, cómo iba a levantar un pueblo, una nación de Israel, pero que también iba a bendecir a través de Abraham muchas naciones, y saldrán naciones y reinos. Y es una promesa que Dios le dio a qué, para formar, ahorita vamos a entender, el pueblo de Dios, Israel. Si el pueblo de Israel no permaneciera, hermanos, ahorita van a entender, tampoco la iglesia podría permanecer, porque nuestro origen nace de ahí, viene de ahí en el sentido espiritual, ahorita lo van a entender. Muchos que si no permanece Israel sus promesas del Señor, imagínense. Entonces tampoco la iglesia, porque nosotros nacemos también de una promesa hecha a Dios a través de Abraham. Mire lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3, para ir aclarando un poquito. Fue una promesa hecha a Abraham. Ahí se inicia el pueblo de Israel, la nación de Israel. Dice 3:6. ¿Ya lo tienen? Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a las promesas que Dios decía. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no solo en la carne. Y la Escritura, previendo, ya acabamos de ver, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a las naciones, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Ahora vea ahí adelantito, en el 13, dice 3:13, Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, fíjese, en Cristo Jesús, que era la simiente espiritual, la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe y no la ley, la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Y luego dice en el 17, bueno, síganle, no se canse. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso el pueblo de Israel va a seguir y permanecer para siempre. Y la iglesia igual. Dice, ahora pues a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién es su simiente? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente espiritual, la cual es Cristo. O sea que esa promesa de Dios para formar a una nación fue dada con Abraham y desde ahí inicia. Pero para formar la promesa de la iglesia hasta que llegara la simiente. ¿Quién es? Jesucristo. A partir de ahí se abrió el tiempo para la iglesia, para que se levantara y se formara la iglesia. Por eso y todo inicia. ¿De dónde nace, se origina la iglesia de Jesucristo? ¿De dónde nace? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿De dónde nace, origina la iglesia de Jesucristo? Una promesa dada a Abraham y a su simiente. Esa simiente es Cristo. En la carne vendría y nacería la promesa del Mesías primero, a través de la carne del pueblo de Israel, y de su simiente, a través del Mesías, se formaría, se crearía su iglesia de gentiles y de judíos. Sí se capta, ¿verdad? Entonces la promesa fue dada a Abraham en dos sentidos, en dos pactos. Un pacto en la carne, a través de la simiente carnal, se forma el pueblo de Israel, pero en la simiente espiritual, que es Jesucristo, se forma el cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Entonces nace, son dos promesas dadas a Abraham, la creación de su nación y la creación de su iglesia, aunque sean en dos tiempos diferentes, pero se cumplió, ¿me entiendes? La creación de la iglesia se iba a formar a partir de ¿cuándo? Cuando viniera la simiente, hermano. ¿No? ¿Quién es esa simiente? El Mesías, Jesucristo. Mientras existió nada más el pueblo de Israel, y ahorita van a ver, por eso ellos no podían entender. Entonces la iglesia se tenía que formar, crear, de todas las naciones de la tierra, hermano. Por eso dice Jesús, a los gentiles. La iglesia se tiene que formar, crear de todas las naciones de la tierra, empezando con la nación de Israel, de un remanente del pueblo de Israel. Ya sabemos, ¿verdad? Ahí se inicia la iglesia, pero no con todos, sino con un remanente. Y su nación de la simiente de la carne a través de Abraham. Y la iglesia, a veces queremos ignorar esta promesa. ¿De dónde nacemos? Venimos la iglesia. De una promesa de Dios a la nación de Israel por medio de Abraham. Pero tenía que venir el cumplimiento, la promesa. Vemos que en el principio de la venida de Jesucristo, cuando vino el Señor a la tierra, ¿qué pasó con los judíos? Ellos tenían el conocimiento, la creencia de que el Mesías cuando viniere sería de la tribu de Judá, exactamente, porque ya estaba escrito, pero que vendría a salvar a la nación de Israel. La nación ya estaba formada, ya estaba creada, pero ellos estaban en esclavitud, sabemos, ¿no? Ellos lo que creían que cuando viniera el Mesías iba a salvar a la nación de Israel de toda esclavitud, iba a venir su reino, para que entiendan cómo va a venir. Y vemos que eso no pasó, sino que el principio ahí era que también se iba a formar el cuerpo, la iglesia de Jesucristo. ¿Sí se está captando? No creían, no sabían que cuando viniera el Mesías, abriría las puertas de salvación a las naciones gentiles. No para formar su nación ya estaba, sino un pueblo espiritual, su iglesia. ¿Se acuerdan? O los que han leído, si no, pues léanlo. Con Cornelio, cuando viene el Espíritu Santo, primero el Señor manda a Pedro, ve y predícales.
a esos gentiles, a unos romanos. Dice, unos romanos, como decía, tal vez predícale a los chilangos, más o menos. Y no quería ir Pedro, ¿verdad? El Señor lo lleva y ya le da. Pero cuando está predicando, dice que cae la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿También a los gentiles Dios ha abierto la puerta? ¿Ya entendió? Porque ellos creían que eran única y exclusivamente para ellos la salvación. Y a partir de ahí ellos empezaron a rechazar al Mesías y la promesa que Dios había dicho se empezó a abrir para su iglesia, gentiles y judíos. Mire lo que dice rápidamente Efesios 3. Pablo, que acuérdense quién era el más grande perseguidor de la iglesia. Pablo. Y era judío de judíos, ¿verdad? Y él era celosísimo de la ley. Ya merito se iba a mezclar con los gentiles, ¿no? De ninguna manera. Pero ¿qué pasa cuando el Señor lo salva y le da el entendimiento? 3:1. ¿Ya lo tienen? Rápidamente. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, lo cual los judíos no querían querer aceptar, ignoraban. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los gentiles, fíjense, que era lo que Pablo predicaba, y por eso se enojaban. ¿Cómo? Pablo, andas predicando a los gentiles y esto es para los judíos. No, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta cómo Pablo se lo tuvo que mostrar el Señor, revelar, que ahora la entrada era también para los gentiles, de acuerdo a la promesa de Abraham. Los gentiles de las naciones no estamos llamados para formar la nación de Israel en la carne, aunque ganas nos dan, ¿no? Vamos a mandar a Adán. Los gentiles de las naciones no estamos llamados para formar su nación de Israel en la carne. Las naciones gentiles estamos llamados a formar su iglesia, pero no podemos ignorar, rechazar nuestro origen, de donde Dios nos crió, escogió, de nuestro poli, sígale, abuelo. ¿Quién fue? Abraham. Desde ahí, ¿ya me entendió? Mire Romanos 4:9, ahí está muy clarito. Romanos, toda la enseñanza que el Señor da, y principalmente a los judíos, ¿verdad? Porque ellos no podían creer. 4 dice, ¿desde dónde leeremos para no cansarlos? Bueno, del 9, ¿verdad? Del 9 está bien. 4:9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, la salvación, dice, o también para los de la incircuncisión. Ya saben que no es por la circuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que creyó primera, que tuvo estando aún incircunciso. Aquí viene, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, también de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, todas las naciones, sino por la justicia de la fe. Y luego dice el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. De aquí viene, no solamente para el que es de la ley, el pueblo judío, Israel, sino también para el que es de la fe de Abraham. Y luego me dice, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, naciones, lo que acabamos de leer, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza para ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y nos sigue ya hablando. Y luego dice, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Sigue hablando de Abraham. Pero aquí nos está mostrando cómo claramente nos dice que el Señor también hay una enemistad entre ellos y nosotros por causa del Evangelio. En Romanos 11:25 ya lo dice. Y que hasta que entre el último gentil, entonces Israel será salvo. Cuando entre el último gentil. Ahora, una pregunta, ¿a dónde va a entrar el último gentil? No a Israel. Los judíos tienen que ir allá, a su iglesia. Cuando entre el último gentil, entonces la salvación se vuelve para ellos. ¿Y a dónde va a entrar el último gentil? A la iglesia. No se va a ir a Israel, aunque podría, ¿verdad? Pero no. Entonces, aquí nos dice, ¿a dónde se va el último gentil? Será salvo para formar su iglesia. O sea, Dios está formando su iglesia, no la nación de Israel. O sea, cuando entramos a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. ¿Me entiendes? Por la promesa hecha al Señor. ¿Y a dónde va a entrar el último gentil? No a la nación de Israel, sino al cuerpo de su iglesia de Cristo. Recuerde que cuando en Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo, ¿a dónde los llevaba? A la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? No los llevaba a la sinagoga de allá, ¿verdad? No, los llevaba a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Entonces, dice, ¿dónde estábamos? Bueno, ya eso es aparte, escondidos, dice, guardados en Cristo Jesús. Desde antes de la creación estábamos ¿en qué? En Cristo Jesús, desde antes de la creación de todas las cosas, en Cristo. Y de ahí Dios nos viene y nos pone aquí en la tierra. Bueno, ¿cree usted que el Señor Jesucristo aborrece a su nación? Imagínese. Él la ama. El mundo ahorita la aborrece y no quiere saber nada de él. Ni siquiera sabe. ¿Usted cree que Dios la aborrece? No hay ni un justo. Tanto ellos son pecadores como nosotros pecadores. No nos escogió porque fuéramos buenos, sino porque Él quiso yo y se acabó. ¿Verdad? El Señor no aborrece su nación, la ama, la cuida, la bendice. Y el Señor le dijo a Abraham, benditos los que te bendijeron y malditos los que te maldijeron. Entonces, Dios tiene que bendecir a su pueblo. O sea, es como su iglesia. Dios aborrece su iglesia, ¿no? A la ramera, sí, ¿verdad? Pero a su iglesia verdadera la cuida, la sustenta, la ayuda y todo lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? No nos aborrece, nos ama. Lo que más dura en la vida, como hemos dicho, ¿qué es? El amor. ¿Cree que el amor de Dios se acaba para su iglesia? Que aunque estemos a veces sucios o en pecado, Dios perdona mis pecados y me arregla. En fin, ya, como si tú aborrecieres o dijeres mal de tus ancestros de la carne. Algunos podemos tener bisabuelos o quién sabe más para atrás y que fueron otra cosa, ¿verdad? Y dice el Señor que no los podemos aborrecer. Dios, ¿cómo va a aborrecer a su pueblo? ¿Verdad? Él aborrece el pecado, pero no a los hombres, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice, ya vimos en Romanos 4. La fe de Abraham fue dada, reconocida, siendo incircunciso.
incircunciso, sin ley mosaica, antes de ella. Entonces, ¿por qué queremos enrolarnos? Bueno, ya aquí entendimos esa situación. Sabemos que ahorita hay una doctrina tan chueca en el mundo, ¿verdad? Que se quieren hacer judíos para poder entrar al reino de los cielos. No, circuncidarse, no, que lo que es que lo haga, pero mire lo que dice, ¿verdad? La fe de Abraham fue dada, reconocida, siendo incircunciso, sin ley, para que fuese padre de todo. No olvide esta palabra, padre en el sentido, ¿verdad? En la tierra, padre de todos los creyentes no circuncidados, de las naciones, y padre de los de la circuncisión en la carne, de la nación de Israel. ¿Sí me entiende? Entonces también nosotros somos reconocidos por la fe, no por la ley. Abraham, porque de ahí venimos, hermano. Jesucristo era judío. Entonces, para que fuese padre de todos, mire el título que le da Dios a Abraham de nosotros, de su iglesia. Un padre en el sentido espiritual, porque la promesa era espiritual para el hijo de la promesa. Dice, te he puesto como padre espiritual de muchas gentes, naciones, no solo de Israel, ya lo vimos en Gálatas. Los que son de fe, dice, son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. La bendición, la promesa de Dios a Abraham a través de Jesucristo, la simiente, era para que iba a llegar a los gentiles, a las naciones, para formar no su nación, sino que su iglesia. Cuando viniera la simiente espiritual, Jesucristo, se iba a formar la iglesia de judíos, primeramente israelitas, y luego de gentiles. Porque ahora los gentiles decimos, ¿cómo? ¿También Dios da la salvación a los judíos? Ahora se las volteamos, ¿me entienden? Como ellos dijeron, ¿cómo a los gentiles? Y hoy dicen, la iglesia ignorante, ¿cómo? ¿También para los judíos la salvación? Si es para ellos, hombre, tú vienes ahí de metiche y yo, ahí nos coló el Señor, pero la salvación es para ellos. ¿Sí me entienden? Entonces debemos de bendecirlos. ¿Por qué? Porque a través de bendecirlos estás bendiciendo a ti mismo. Entonces la bendición, promesa de Dios a Abraham, iba a que llegara a los gentiles. ¿Cuándo? Cuando viniere el Mesías. ¿Ya se dan cuenta? Para formar no una nación, sino su iglesia. Ahora ve aquí vamos a entrar un poquito más adentro, a ver hasta dónde llegan. Hebreos 11:11, en entender esto. Ya vimos que Abraham es el padre de la fe, ¿sí? ¿Dónde les leí? ¿Qué? Hebreos 11:11. Vamos a ver a Sara. Aquí está nuestra hermana Sarita. ¿Dónde está? Ahí está. Dice, vamos a ver desde el 11:8, que es muy bonito. Por la fe Abraham, por eso dice, no es por la ley, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ya desde ahí creyó y obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora miren lo que dice, por la fe también la misma Sara también la toma en cuenta, la esposa, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó. Por lo cual también de uno, y ese ha muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Sí? O sea, hay que ver ahora a Sara. Hay que ver, aquí es donde entramos más adentro. Dice que Sara era esposa de Abraham. Por la fe, dice que Sara también ella fue madre de los hijos de Abraham, por Isaac. Y luego de Isaac, ¿quién viene? Jacob. Y luego de Jacob, ¿quién viene?
el tambache, todas las tribus. Entonces, ¿sí? También ella, Sara, fue madre de los hijos de Abraham, tanto en la carne, en Israel, como los hijos por la fe, en la simiente espiritual del Mesías. En la simiente espiritual, no sé si ahí sí, y la encuentran o no la encuentran, ¿verdad? ¿De dónde proviene la nación de Israel en cuanto a la carne de Abraham como padre? Y de Sara como madre de ellos. Por la fe. No se asuste, ¿verdad? Vemos que en el cielo no tenemos mamás, ¿verdad? Nomás está el papá. Pero aquí nos está poniendo el ejemplo, ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Porque en Abraham como padre y Sara como madre también por la fe, porque ella creyó también y le fue contado. Y la iglesia, que es por la fe de Abraham, ¿de quién es nuestro padre espiritual? ¿Quién es nuestro padre espiritual? Abraham, dice aquí, yo no lo digo. Por la fe, no por la carne, por la fe. Y también Sara vendría a ser nuestra madre espiritual por la fe. Por la fe vendría a ser nuestra madre espiritual, porque también a ella se le dio la promesa, que tendría un hijo. Y ese hijo no iba a ser de la carne, no iba a ser de la carne, iba a ser la promesa del espíritu. Isaac nació por la promesa del espíritu, ¿me entiendes? Y Sara creyó. Entonces, fíjese, mire, ahora entramos al tema que todos queremos ya. Apocalipsis 12, ¿no? Apocalipsis 12, que hemos estado viendo. Yo le decía a Carmela, ¿crees que sea bueno predicar esto o no? ¿Crees que lo lleguen los hermanos a captar, a entender, como debe de ser? Porque ahora estamos tan carnalotes todavía. Fíjese donde dice la mujer y el dragón, Apocalipsis 12. Capten, pongan atención. Mire lo que dice. La figura, apareció en el cielo una gran señal, en el cielo. Ahí ya desde ahí nos está advirtiendo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya sabemos quién es, ¿no? Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, son demonios. Y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, aquí donde pongan atención, guerra, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón de acuerdo a la promesa espiritual, no terrenal, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que la sustenten por 3 años y medio. Ustedes tienen que orar y pedirle esto. Mire, aquí en Apocalipsis 12:1, la figura que pone el Señor en esta visión a Juan, dice qué visión en el cielo: sol, luna y 12 estrellas. ¿A qué se refiere esta figura del cielo? ¿Y por qué en el cielo? ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Pero de dónde lo podemos comprobar? Exactamente, con el sueño de Joché. Miren, lo encontramos en Génesis 37. Miren, cheque verá, igualito. Génesis 37, cuando ya sabemos la historia de José, que Dios le da 2 sueños. Bueno, él era... Mire, a ver, ya vamos a terminar, no se preocupe. Dice, ¿ya lo encontraron? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y mire aquí lo interesante, ¿ya lo encontraron? 37:1. Y mire, es interesante. Esta es la historia de la familia de
Jacob. Esta es la historia de la familia. No se pueden equivocar a qué está refiriendo, ¿verdad? La familia de Abraham, de Jacob. Y dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y esto provocó un gran problemón, ¿verdad? Que total no lo querían y Mire, tomó un sueño, el 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Que eso fue lo que sucedió en Egipto. Le respondieron sus hermanas, ¿reinarás tú sobre nosotros? Ellos sí lo entendieron. ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y luego soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí viene, he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo mismo que estamos viendo acá. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, Israel? Y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y dicho, bueno, ¿qué será esto, verdad? En fin, fíjese, no estamos aquí. ¿Cómo encontramos esta misma? Regrese a Apocalipsis. Encontramos esta misma señal o esta misma visión de una gran señal. Acá sí se entiende, ¿verdad? Aquí está la historia. Lo encontramos en Génesis con Jacob y sus hijos. Dice, esta es la historia de los hijos de Jacob, o sea, de Israel. Refiriéndose a Israel y a la formación de la nación de Israel por las 12 tribus. No hay manera de interpretarlo, a no ser que los que quieran pensar. Y en el versículo 9, el sueño de José es el mismo que aparece en Apocalipsis, diciendo que es la historia de la familia de Jacob y de la vida de José. José representaba el hijo de la promesa. Representaba el hijo de la promesa, tanto material para Israel, la nación, como el hijo de la promesa de la simiente espiritual de Abraham a Jesús el Mesías. Era una tipología. No fue así que sus hermanos se doblaron ante él, como estaba escrito. No fue así que él fue exaltado sobre todos los demás. De alguna manera estaba representando al hijo de la promesa, a Jesús, en quien se cumpliría esta promesa de que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Aún de los hijos de Israel al final van a reconocer a Jesucristo, como esos hijos de José al final reconocieron los hijos de Jacob, al final reconocieron a José, ¿me entienden? Y se inclinaron y lo reconocieron como su hermano, en quien se cumplirán en Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, no solo de Israel, y que representa su simiente espiritual que forma su iglesia, la simiente espiritual que forma su iglesia. Y como nos ilustra el Señor por su palabra, Jesucristo nació, ¿de quién nació? De una mujer judía. Ya estaba escrito, una mujer de Israel, como tenía que ser escrito. Y la iglesia nace de la promesa también hecha a una mujer, a Sara, mujer de Abraham, que de ella vendría el hijo de la promesa, tanto físico como espiritual. El hijo de la promesa espiritual iba a ser ¿quién? Isaac. Y de ahí se iba a transmitir a Jacob. Y de Jacob, en este caso a José. Y así sucesivamente. ¿Me entienden? Voy a repetir. La iglesia nace de la promesa también hecha a Abraham y a Sara, mujer de Abraham, que de ella vendría el hijo de la promesa. El Señor le dijo, mira, no van a ser de la esclava, no, sino yo te voy a dar un hijo, ¿sabes de quién? De Sara, tu mujer, que va a ser el hijo de la promesa. Y dice, y echa fuera al hijo del esclavo. Cuidado,
¿verdad? El hijo de la promesa, tanto físico como espiritual. ¿De quién nace? De Sara. De Sara. Abraham representa al padre de los hijos, tanto de la nación de Israel como también padre de los hijos de la fe, gentiles incircuncisos. Y Sara, esposa de Abraham, representa a la mujer, la madre de los hijos de Abraham, tanto carnalmente como espiritualmente. Ella representa a la mujer, la madre de Israel, como ahora representa también, ahorita van a ver en qué sentido. ¿Cómo nació Jesucristo? De la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo nació Cristo? ¿Cómo nació? No por simiente humana, la simiente espiritual de Dios mismo. Pero ¿cómo nació? A través de una mujer. A través de una mujer, ¿me entienden? A través de una mujer. Nació de la promesa del Espíritu Santo, no de la carne, igual que Isaac. Pero por la mujer. Tengan cuidado por esto, pero por la mujer. ¿Se entiende, verdad? Ahora vamos a terminar. ¿Y la iglesia cómo es? ¿Cómo es nuestro nacimiento? ¿Cómo es nuestro nacimiento espiritual? ¿Cómo nacimos? Por la promesa espiritual. ¿Pero a través de quién? Tienes que estar en una iglesia, hermanita. Tienes que pertenecer. Dígame, tú no te bautizaste solito, ¿sí? Tuvimos que pasar por una iglesia, ¿verdad? Para que a través de ella se cumplieran todas las promesas de Dios, el conocer y todo lo demás, y llegáramos a formar parte de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Ya me entendieron o no? ¿Sí? ¿Ya entendieron? Tiene que ser. La iglesia representa a la mujer. ¿Quién es la esposa del Cordero? Entonces, ¿y de dónde van a nacer los hijos espirituales? De la iglesia. Pero yo me voy, yo no quiero, pues no te quedes, ¿verdad? Mira, entonces la iglesia como es nuestro nacimiento, por la obra del Espíritu Santo, no por la carne. Ningún verdadero hijo de Dios nace por la carne, nace por el poder del Espíritu y la fe. Pero tenemos que nacer bajo una concepción de iglesia, ¿entienden? Dime, ¿quién de los que han nacido espiritualmente no han nacido a través de una iglesia? Dime, todos. ¿Ya me entendió? Entonces, esta enseñanza que está aquí de la mujer y el dragón, ¿a quién cree que se refiere? A la iglesia, muy bien. El que no entiende ya se quedó afuera. Pero, ¿a quién representa y la mujer? Israel. Y el hijo de la promesa, la iglesia. Es el rapto, hermano. Ahí está hablando, entiéndalo o no lo entienda, ya es su problema. Entonces termino, ¿verdad? La mujer espiritual en la iglesia es la Sara espiritual. A través del Espíritu Santo de Jesús se cumplen esas promesas, no por la carne, hermano. Como decía, ¿sí se entendió? ¿Sí? ¿No se enojan? Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos siga dando bendiciones, ¿verdad? De la palabra. Sí fue carnita, ¿no? ¿Verdad? Todo bonito, ¿verdad? Yo me gocé. Y por eso quise compartirlo con ustedes. Si no, yo nomás me lo como yo y ustedes se quedan flacos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Nosotros entendemos, Padre Santo, cosas nuevas que tú has hecho, Señor. Y que desde antes de la creación ya estábamos escogidos, anunciados como tus hijos. Pero que en la historia que tú mismo creas y formas, Señor, nos pusiste también, Señor. En Cristo Jesús desde antes y también en una iglesia, en una mujer tuya, Señor, una iglesia tuya verdadera, para que a través de tu Espíritu y tu palabra, Señor, podamos también tener esta vida plena, total de ti. Gracias por tu iglesia espiritual, gracias por los hijos que tú creaste para tu gloria y tu honra en esta iglesia y en todas las iglesias que son tuyas, Padre. Haces la misma obra porque todos nacemos de una mujer también en lo físico y también nacemos de una mujer espiritual, que es tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.